Solo familia adinerada en el bautizo, dijo mi hermana después de no invitarme al bautizo. Así que cancelé el coro y el banquete porque yo lo había contratado. Ahora ella me viene a gritar que no tiene plata y esperaba que se los devuelva porque su hijito se lo merece. La cosa se empezó a poner turbia el mismo día que mi hermana me llamó para ponerme al tanto del bautizo de su hijo. Aunque si lo pienso bien, ni siquiera fue una llamada como tal. Fue una especie de monólogo disfrazado de cortesía, donde ella había tomado todas las decisiones y solo me estaba informando como si yo fuera un proveedor más. Usó esa vocecita empalagosa y condescendiente que le sale cuando quiere sentirse por encima de todos. Me dijo que estaban organizando algo muy íntimo, algo que definió como una celebración exclusiva, solo para familia cercana, y bueno, gente de cierto nivel económico, ya sabes. Y cuando notó que yo me quedé en silencio al otro lado de la línea, como procesando la cantidad de que me acababa de escupir sin pestañear, remató diciendo que no debía tomármelo personal, que igual sabía que yo estaba corto de plata últimamente y que no quería que me sintiera incómodo entre gente con otro tipo de estilo de vida. Así, literal, ni siquiera se esforzó en suavizarlo. Lo dijo como quien comenta que va a llover. Lo más de todo es que la muy cabrona convenientemente olvidó mencionar que hacía apenas unos meses yo había sido quien puso la tarjeta para reservarle el maldito salón parroquial donde se iba a hacer la ceremonia. Que yo adelanté el pago del banquete texano que ella misma eligió después de mandar a las opciones más económicas, porque según sus palabras, su hijo no se merecía una mesa de fiambre cualquiera. También yo me encargué del coro gospel porque ella insistió en que quería que el evento se sintiera más espiritual, más vibrante, más inolvidable. Yo le busqué al grupo, le agendé la presentación, hablé con la coordinadora de eventos de la iglesia, me comí las llamadas, los correos y hasta las correcciones de última hora, cuando se le ocurrió cambiar el orden de las canciones. Ni qué decir de las flores, porque claro, no podían ser flores comunes, tenían que ser hortensias azules y orquídeas blancas, de las que simbolizan pureza y sofisticación. ¿Cómo le escuché decirle a su mejor amiga, por videollamada, mientras me hacía señas de tú pagas, ¿verdad? Y yo, como un imbécil, asentía con la cabeza, porque pensaba que al menos esta vez todo lo estaba haciendo por familia, porque es mi sobrino, porque si ella estaba pasando un mal momento económico y el papá del niño estaba sin trabajo, yo podía echarles una mano como ya lo había hecho antes. Pero eso sí, ni una palabra en ese momento de que yo iba a estar fuera del evento, ni una mención, ni una advertencia, ni un ojo, que esto es bajo ciertas condiciones. Solo me usaron para armar el circo, y después me dejaron fuera del espectáculo. Esa llamada terminó con una frase que todavía me retumba por dentro, como una bofetada dicha en voz suave. No queremos que nadie se sienta menos, ¿me entiendes? Es mejor así. Y no lo entendí. No entendí, no entendí. ¿Por qué carajos fui lo suficientemente bueno para pagar todo lo que ellos no podían costear, pero no lo suficientemente digno para estar sentado en una de las bancas? No entendí por qué tanto descaro, tanta hipocresía, tanto clasismo camuflado entre excusas baratas, porque ni siquiera fue una decisión honesta o directa. No fue una humillación disfrazada de cortesía, como si yo fuera un empleado que había cumplido su parte del trato y ahora debía retirarse sin hacer ruido, como si yo no tuviera memoria, como si no me conocieran. Después de colgar, me quedé sentado mirando la pantalla del teléfono por varios minutos con la mandíbula apretada y los dedos temblando de puro coraje. Me pasaban por la cabeza mil cosas, desde ir directo a su casa a gritarle en la cara hasta mandarle una lista detallada de todos los gastos para que al menos tuviera la decencia de asumir algo. Pero no hice nada, al menos no ese día. Me limité a cerrar el portátil, dejar el celular boca abajo sobre la mesa
y salir a caminar por el vecindario, como si eso pudiera arrancarme de encima la sensación de haber sido utilizado como un cajero automático sin alma. Lo peor es que mi madre lo sabía, y mi padre también. Todos en esa familia sabían lo que yo había hecho por ese bautizo, y ninguno levantó la voz para frenarla, ni uno solo. Ninguno dijo, «Oye, ¿y por qué tu hermano no está invitado si él lo está pagando todo?» Nada. Todos calladitos, con la cabeza agachada, como si fuera lo más normal del mundo dejar afuera al tipo que hizo posible el evento entero. Pero ahí fue donde me cayó la ficha. Ahí entendí que si ellos estaban tan tranquilos con esa decisión, era porque creían que yo me iba a quedar callado, que iba a tragarme el orgullo una vez más y a dejar que me pasaran por encima como tantas otras veces. ¿Qué iba a decir? Bueno, no importa. Lo importante es que el niño esté feliz. Pero no, esta vez no, porque una cosa es ayudar y otra muy distinta es dejar que te vean la cara de Jay. Y ahí mismo, esa misma noche, mientras me servía un whisky barato que tenía guardado para ocasiones especiales, decidí que no iba a permitir que mi hermana me usara como adorno silencioso en su show de falsa opulencia. Si ella quería un evento de gente con clase que se lo pagara solita, o que aprendiera lo que cuesta cuando uno muerde la mano que le da de comer. Y así, sin decirle nada, con toda la calma del mundo, abrí el correo con la confirmación del catering, marqué el número de la coordinadora y empecé a desmontar uno por uno cada ladrillo del castillo de que había construido con mi dinero. No con gritos, no con escándalos, con papeles, contratos y fechas, porque la venganza, cuando es justa, se sirve con la sonrisa más tranquila del mundo, y yo ya estaba cansado de sonreír por dentro mientras por fuera me pisoteaban. Actualización 1. Pasaron un par de días en los que reinó un silencio casi ceremonial. Ni una llamada, ni un mensaje, ni un maldito gracias por todo disfrazado de hipocresía, lo cual me dejó bastante claro que en la mente de mi hermana yo ya estaba descartado como un simple proveedor de servicios que había cumplido su propósito y ahora podía volver a su cueva. Lo que ella no sabía era que en ese mismo tiempo yo ya me había reunido con la directora del coro, con la responsable de flores y decoración y con el equipo del catering que ella tanto había presumido como si lo hubiese financiado con el sudor de su frente. A cada uno le expliqué que por motivos personales se cancelaba la participación en el evento. Les ofrecí pequeña gratificación por la molestia de haber hecho espacio en sus agendas, y en ningún momento solté palabra alguna sobre los motivos reales. Nadie preguntó demasiado porque, para su suerte, los contratos que firmé tenían cláusulas que me permitían cancelar sin penalidad. Se avisaba con más de 10 días de anticipación. Algunos me ofrecieron incluso devolver parte del dinero, aunque yo no se los exigiera. Y ahí fue donde entendí que hasta los negocios funcionan con más decencia que mi propia familia. Lo verdaderamente sabroso empezó el viernes en la noche, cuando el bautizo ya estaba a la vuelta de la esquina. Yo estaba en mi apartamento comiéndome una pizza de pepperón y frío con cerveza tibia, cuando me empezó a sonar el teléfono como si hubiera estallado una alarma. Primero fue un número desconocido, luego mi madre, luego mi cuñado y después, finalmente, el número de mi hermana. Respondí. La escuché respirar con dificultad, como si hubiera estado corriendo, o más bien a punto de explotar. Dijo mi nombre en un tono entre rabioso y suplicante, y sin darme tiempo a decir nada, empezó con la típica verborrea de víctima, que si como era posible, que si el coro acababa de cancelar por sorpresa y que el chef de barbacoa dijo que nunca recibió confirmación final, que qué clase de persona era yo para hacerle esto a un bebé que no tenía la culpa de nada, que por Dios, es tu sobrino. ¿Cómo puede ser tan cruel? La dejé desahogarse sin interrumpirla, escuchando cada quejido, cada insulto disfrazado de súplica,
hasta que finalmente se calló esperando que yo soltara alguna clase de disculpa o que al menos me diera por aludido. Pero no, le contesté con el mismo tono frío con el que uno da las malas noticias en un juzgado. Le dije que todo lo que se canceló estaba bajo mi nombre, que todos los contratos fueron firmados por mí, y que si de verdad pensaba que podía organizar un evento de ese tamaño, y después simplemente dejarme fuera sin consecuencias, entonces era más estúpida de lo que yo pensaba. Me gritó que no, era justo, que todo se estaba viniendo abajo, que los invitados importantes ya estaban en camino, y que ahora todo el mundo iba a pensar que eran unos improvisados de... Me reí. No pude evitarlo. Le dije que eso no era mi problema, que ella misma se había encargado de cavar ese hoyo, y ahora le tocaba aprender a escarbar con las uñas. A los pocos minutos, como si estuvieran coordinados, me llamó mi madre, y ahí sí tuve que hacer esfuerzos por no lanzar el celular por la ventana. Mi madre, que había estado muda cuando se tomaron las decisiones, que no dijo ni pío cuando su hija decidió vetarme del evento que yo financié, ahora aparecía con voz de mártir, pidiéndome que pensara en la familia, que no destruyera una fecha tan importante, que no actuara por rencor. Le contesté que eso no era rencor, que si yo hubiera querido venganza desde el inicio, habría esperado a que todos estuvieran sentados y hambrientos para cancelar en el acto. Pero no, yo había sido decente. Había respetado los plazos legales. Había evitado el escándalo. Y me limité a retirar lo que era mío, mi dinero, mi esfuerzo y mi participación. No me pueden echar la culpa de que todo se les venga abajo si ustedes mismos fueron los que me sacaron del mapa, le dije. Y lo que más me dolió fue que ni siquiera intentó negarlo. Se quedó callada unos segundos, y luego cambió de tono como si hablara con un extraño. Dijo que yo siempre había sido egoísta, que por eso nadie en la familia me tomaba en serio, que me pasaba la vida guardando cuentas y cobrando favores como si todo se tratara de negocios. En ese punto entendí que no iba a salir nada decente de esa conversación, así que le deseé suerte y le colgué sin más. Esa noche me quedé con una mezcla extraña de culpa y satisfacción. Por un lado, claro que dolía saber que en mi propia familia me veían como una herramienta de usar y tirar, como si yo no tuviera sentimientos, o como si mi dignidad fuera algo negociable. Pero, por otro lado, no podía evitar sentir que por primera vez en mucho tiempo estaba poniendo límites, que por fin había decidido no tragarme el orgullo para no incomodar a nadie, que esta vez no iba a dejar pasar las cosas por el bien de todos, porque ya estaba harto de ser siempre el que cede, el que pone el hombro, el que aguanta. Y lo mejor de todo es que todavía faltaba el gran día. Todavía no se daban cuenta de lo que se les venía encima cuando sus amigos de nivel económico superior llegaran al evento esperando un banquete y se encontraran con una iglesia vacía y unos sándwiches de supermercado. Me acomodé en el sofá, puse una película vieja y pensé, mientras me servía otro vaso de whisky barato, que a veces la venganza no necesita violencia ni gritos, solo necesita paciencia y un buen calendario. Porque cuando uno deja que la arrogancia ajena se cocine sola, el festín se sirve con mejor sabor. Actualización 2. Pasaron 5 días completos desde la última llamada de mi madre, y no supe absolutamente nada de ellos. Ni una queja, ni un reclamo, ni un perdón por cómo se dieron las cosas. Nada. Era como si de pronto se hubieran tragado su propio veneno y ahora anduvieran digiriéndolo en silencio. A mí, por supuesto, no me quitaba el sueño, pero sí me mantenía alerta porque conozco bien a esa familia. Cuando están callados, no es porque hayan entendido, es porque están buscando otra manera de griega. Y esa otra manera llegó la mañana del jueves, 2 días antes del bautizo, cuando me desperté con un golpe en la puerta que sonó como si quisieran echar abajo el marco. Me levanté medio dormido, pensando que era una entrega o algún vecino desubicado,
Pero al abrir la puerta, ahí estaba él, mi padre, con esa cara de disgusto, mezclado con decepción que siempre usaba cuando sentía que alguien estaba contradiciendo su autoridad moral, como si el hecho de ser padre automáticamente lo convirtiera en juez supremo de lo que está bien o mal. Ni siquiera saludó. Se metió al apartamento como si fuera suyo. Se sentó en la silla frente a la mesa y soltó la frase que ya me esperaba. Estoy muy avergonzado de ti. Me recosté contra el marco de la puerta, sin decir nada, cruzando los brazos, porque ya sabía por dónde venía la cosa. Él siguió usando ese tono seco, tajante, de quien no busca dialogar, sino dictar sentencia. Dijo que no podía creer que yo, su hijo mayor, estuviera actuando con tanto resentimiento, que una fiesta no era razón para romper la armonía familiar, que mi hermana estaba devastada, que el niño no tenía la culpa de nuestras diferencias, y que al final del día lo que importaba era la familia. Lo escuché sin interrumpirlo, sin siquiera mirarlo a los ojos, porque en ese momento lo único que pasaba por mi cabeza era la cantidad de veces que esa misma familia me había pedido comprensión cuando los demás hacían las cosas mal, cuando me quitaban espacio, tiempo o recursos y yo tenía que entender, tenía que ceder, tenía que poner la otra mejilla mientras ellos se repartían los beneficios. Pero esta vez no. Esta vez yo ya había aprendido que el silencio solo te vuelve cómplice de tu propia humillación. Cuando terminó su monólogo, me acerqué con calma. Le serví un café del viejo tarro, que siempre tengo en la alacena, ese que mi madre odia, porque dice que sabe a agua de calcetín, y me senté frente a él. Le dije que entendía perfectamente que viniera con ese discurso, que era su hija, y que seguro le dolía verla en apuros, pero que si realmente pensaba que todo esto era por una fiestecita, entonces no había entendido ni la mitad del asunto. Le recordé que fui yo quien pagó todo, que fui yo quien asumió cada gasto porque su hija y su yerno estaban en bancarrota, que lo hice sin esperar nada a cambio, excepto un poco de respeto, y que en lugar de eso, me trataron como si fuera una figura decorativa, una molestia a ocultar. Y lo más importante, le mostré los contratos, porque claro, él venía pensando que había sido un favorcito, que se trataba de unos cuantos cientos de dólares, como si yo hubiera pedido unas pizzas y un globo de helio. Cuando vio las cifras reales, se quedó mudo. 500 en reservas, carrying, flores, música, logística, todo saliendo de mi cuenta, todo bajo mi firma, y ni un solo centavo aportado por ellos. Lo miré a los ojos cuando le pregunté si de verdad creía que yo tenía la obligación de quedarme callado después de eso, solo para que ellos pudieran seguir aparentando que viven en una vida que no se pueden costear. Mi padre no supo qué responder. Al principio, murmuró algo sobre que no sabía que era tanto. Luego se levantó de la silla, como si necesitara huir de la conversación, y terminó diciendo que igual podrías haberlo hablado antes de cancelar todo. A lo que respondí que no iba a mendigar inclusión ni sentarme a negociar mi propia dignidad. Si ellos decidieron que no era lo suficientemente digno para estar presente, entonces tampoco merecían beneficiarse de lo que yo puse sobre la mesa. Y punto. Fue la primera vez en mucho tiempo que lo vi sin argumentos, como si algo en su cabeza se hubiera hecho añicos y estuviera intentando recoger los pedazos en el aire. Salió de mi apartamento sin decir adiós. Solo cerró la puerta con cuidado, sin golpes, sin rabietas. Esa actitud en él era lo más cercano a una rendición, y en cierto modo sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza, porque esa conversación jamás debió ocurrir, y alivio, porque por fin alguien de esa familia se enfrentó a la verdad sin maquillarla con excusas baratas. El resto del día lo pasé con la mente en otro lado, como si una parte de mí todavía estuviera esperando
que apareciera alguien más a reclamarme algo. Pero no llegó nadie, ni un mensaje, ni una visita, ni un intento de reconciliación falsa. El aire estaba en pausa. Era como si supieran que ya no había nada que pudieran hacer, al menos no sin aceptar que se habían equivocado hasta los huesos. Lo único que sí supe, porque tengo amigos que son más chismosos que la radio comunitaria, es que mi hermana estaba como loca buscando reemplazos de última hora, que intentó contratar otro Catherine, pero nadie tenía disponibilidad en tan poco tiempo. Trató de encontrar un grupo que cantara en la iglesia, pero todos ya estaban reservados o no querían meterse en algo que olía a desmadre, que incluso mandó a imprimir volantes de emergencia para promocionar un evento privado de fe por si alguien del vecindario quería apoyar y hacer bulto. Era patético, patético y predecible. Esa noche dormí mejor que en semanas, no por el hecho de haber ganado, porque esto no se trataba de una competencia, sino porque por fin me sentía coherente conmigo mismo. No había gritado, no había buscado venganza barata ni escándalos familiares, simplemente había puesto límites. Y esa, para una familia como la mía, acostumbrada a que yo siempre cediera, fue la peor venganza de todas. Porque cuando uno deja de estar disponible, cuando uno deja de ser útil sin decir una sola palabra, el mundo de los que te usan se derrumba más rápido de lo que ellos imaginan. Y lo único que me quedaba por hacer era esperar a que llegara el gran día. Porque lo mejor, lo verdaderamente delicioso, aún no había pasado. Actualización 3. Llegó el día del bautizo y, como lo había decidido, desde que todo esto se fue no me acerqué ni a la iglesia ni al salón que mi hermana había tenido la osadía de presumir durante semanas como si lo hubiera levantado con sus propias manos. No puse un pie cerca, ni me tomé la molestia de escribirle a nadie para saber qué tal les había ido. No necesitaba hacerlo porque la gente cuando está en caos, solita se encarga de llevar el espectáculo hasta tu puerta. Y así fue. Me levanté temprano, me hice unos huevos revueltos con tostadas quemadas como me gustan, aunque todos en la familia dicen que eso es de gente floja, y me senté a desayunar frente a la ventana, disfrutando del silencio que había en mi apartamento. No había niños llorando, ni gente disfrazada de rica con trajes alquilados, ni conversaciones forzadas sobre lo bendecido que era tener una familia tan unida. Era solo yo, mi café barato y la satisfacción de haber hecho lo que tenía que hacer. Para el mediodía ya tenía en mi celular 5 mensajes de voz sin escuchar, todos del mismo número, un primo lejano, de esos que no se aparecen nunca, a menos que haya comida gratis, o una oportunidad para meter la nariz donde no los llaman. Por puro morbo, abrí el primero. Empezaba con una carcajada mal contenida, seguida de un susurro para que no lo escucharan. Güey, te mamaste. Esto está de la... Luego me describía lo que estaba viendo. Una iglesia a medio llenar, sin música, sin flores, sin ningún ambiente. Un cura que parecía más resignado que entregado, haciendo su trabajo a media máquina mientras los invitados miraban alrededor confundidos, como esperando que en cualquier momento apareciera el show que tanto les prometieron. Según mi primo, el coro que supuestamente cantaría temas gospel fue reemplazado por una señora con un teclado eléctrico que no sabía afinar ni su propia voz. Al tercer intento de cantar Aleluya, la mitad del público se estaba riendo por lo bajo, o sacando el celular para grabar la catástrofe. Y para colmo, el aire acondicionado del salón parroquial se había dañado la noche anterior, así que los que estaban ahí adentro sudaban como si fueran parte de un ritual pagano. En el segundo mensaje, la historia ya se tornaba digna de telenovela. Me dijo que mi hermana, al borde de un ataque de nervios, había tratado de improvisar unas palabras para justificar la falta del coro, diciendo que Dios provee y que lo importante era la fe. Pero que no pudo ni terminar la frase porque el hijo del panadero, invitado por compromiso,
Soltó un grito desde la banca de atrás preguntando, ¿y el banquete dónde está? Lo que siguió fue una ola de incomodidad que se extendió como peste entre todos los presentes. Algunos se levantaron directamente y se fueron sin esperar el final de la ceremonia. Otros se quedaron solo para ver qué tan mal podía ponerse todo, y no los culpo. El morbo es más fuerte que la compasión cuando se trata de gente que vive aparentando. El tercer mensaje era una joya. Resulta que al no tener banquete, alguien, no se sabe si fue mi cuñado o algún primo improvisado, fue hasta el supermercado más cercano a comprar una docena de bandejas de sándwiches fríos y unos cuantos litros de jugo barato. Sí, después de haber anunciado por redes que el bautizo iba a tener comida estilo sureño con un toque gourmet, terminaron repartiendo pan con jamón y jugo de uva de marca blanca mientras la gente se sentaba en mesas peladas que ni siquiera tenían manteles, porque claro, la decoradora también se fue cuando cancelé todo. Me contaron que la tía Lucía, una señora que solo va a eventos y hay licor y carne en abundancia, se fue indignada diciendo que eso no era comida, ni era fiesta, ni era nada, y que la abuela de parte del papá del niño, una mujer seria, religiosa, de esas que no alzan la voz, le dijo directamente a mi hermana que todo era una vergüenza, que se notaba que no sabían organizar ni una piñata, y que el niño merecía algo mejor. Mi hermana, claro, no tuvo más remedio que quedarse callada mientras se le caía la cara de vergüenza frente a todos. Pero lo que más me hizo reír y al mismo tiempo me confirmó que había hecho bien en retirarme fue el cuarto mensaje. Alguien había llevado un proyector con la intención de mostrar una presentación con fotos del bebé, como suele hacerse, y al momento de comenzar, la primera imagen era una diapositiva en blanco con letras negras que decían gracias a quienes hicieron esto posible. Lo más idónico es que no había ningún nombre, porque al eliminarme a mí del mapa, también eliminaron la posibilidad de agradecer a quien realmente pagó todo. Así que esa pantalla vacía se convirtió en el símbolo perfecto del evento. Promesas huecas, apariencias vacías y cero sustancia. Ni siquiera pudieron improvisar algo decente. El micrófono fallaba, los niños estaban irritables. El lugar se volvió un sauna improvisado y lo poco que lograron sostener fue gracias a gente que se quedó por pena, no por gusto. Después de escuchar todo eso, apagué el celular, me serví otra cerveza y me recosté en el sofá con los pies sobre la mesa, sintiendo que no me debía una sola explicación. Esa familia, que tanto hablaba de la importancia de los lazos, de la unidad, de los valores, se quedó sola en su propio teatro, con los telones cayéndose encima y el público saliendo por la puerta de atrás. Y mientras ellos recogían las migajas de un evento que pretendía ser exclusivo, pero terminó siendo un desastre, yo estaba en mi casa sin estrés, sin deudas, y con la conciencia limpia de saber que no me dejé usar otra vez, porque eso es lo que pasa cuando uno deja de jugar el papel de salvador. Los que están acostumbrados a verte como el idiota útil se ahogan en su propia incompetencia. Y esa, sin duda, fue la mejor parte del espectáculo. Actualización 4. Pasaron casi 2 semanas desde el bendito bautizo fallido. Y aunque por fuera todo parecía calmarse, yo sabía que la tormenta no se había disipado del todo. Había algo en el aire, una tensión extraña que se notaba incluso en el silencio. Nadie me escribía, nadie me llamaba. Y cuando me topaba con algún conocido en la calle o en el supermercado, me miraban con esa mezcla de morbo y respeto que uno recibe después de hacer algo que nadie se atrevía a hacer. Como si todos hubieran estado esperando a que alguien le pusiera freno al circo familiar. Y aunque no lo decían abiertamente, se notaba en la forma en que me saludaban, en ese que más compa cargado de complicidad silenciosa. A mí no me hacía falta que me felicitaran ni que me dieran la razón, porque la realidad
ya hablaba por sí sola. Mi hermana estaba en modo fantasma, sin subir fotos, sin publicar historias, sin presumir nada, ni una imagen del bautizo, ni una mención a lo que según ella iba a ser el evento familiar del año. Y eso viniendo de una mujer que sube hasta las fotos de su desayuno con hasta de autoayuda y frases ridículas sobre la abundancia, ya era bastante decir. Pero el verdadero giro llegó cuando recibí una notificación de entrega de correspondencia certificada en mi buzón. Pensé que era algo del banco o alguna carta de impuestos, pero al abrir el sobre y leer el encabezado, me eché a reír tan fuerte que tuve que sentarme. Mi hermana, en un arranque de ridiculez y desesperación, había contratado a un abogado, uno de esos de barrio, que se anuncian en la radio con eslogans como "no pague hasta ganar", y me estaba enviando una notificación formal con intención de demandarme por daños emocionales, incumplimiento de compromiso financiero y sabotaje premeditado de evento familiar. Así, con esas palabras, yo no sabía si reírme o escupir la cerveza de la risa, porque no solo el lenguaje era ridículo, sino que todo el planteamiento de la supuesta demanda era un chiste mal redactado. Decía que yo había actuado con intención maliciosa y que mi decisión de cancelar los servicios contratados había causado angustia emocional severa a mi hermana, a su pareja y al bebé. Incluso citaba un artículo que ni siquiera aplicaba en Texas, sacado probablemente de algún modelo genérico de demandas para eventos cancelados. Un refrito barato de Google que algún bufete de medio pelo le había armado para sacarle unos dólares más. Pero lo más cínico era la parte final, donde se insinuaba que yo debía restituir el valor original del contrato en respeto al bienestar del menor. Ahí fue cuando entendí que la muy desgraciada no solo estaba arrepentida de cómo le había salido todo, sino que además tenía la cara dura de pensar que aún podía recuperar el dinero. Lo que no se imaginaba, porque en su vida ha leído un contrato completo, es que todos los servicios que cancelé estaban blindados legalmente. Yo no solo había firmado como pagador único, sino que los términos estipulaban que el contratante podía cancelar sin penalización siempre y cuando lo hiciera con más de 10 días de anticipación, lo cual yo había cumplido al pie de la letra. No había ni una sola cláusula que pudiera volverse en mi contra, ni una rendija por donde meter una demanda, ni siquiera un reclamo moral. Todo estaba documentado, sellado y respaldado por los propios proveedores. Yo no solo había hecho lo correcto, lo había hecho con una precisión que a ella le resultaba incomprensible porque estaba tan acostumbrada a moverse con gritos y lágrimas que nunca aprendió a lidiar con alguien que actúa con cabeza fría. Así que agarré mi celular, llamé a mi abogado, un viejo amigo que trabaja con contratos de negocios pequeños y que ya me había ayudado otras veces con problemas familiares, y le conté todo entre risas. Me pidió que le enviara copia de la carta y los contratos originales, y en menos de 24 horas ya tenía una respuesta redactada, firmada y enviada por correo certificado. La respuesta era clara, seca, legal y con el tono justo de burla elegante que a mí me hubiera encantado decirle en la cara. El documento no solo desestimaba cada uno de los puntos de su supuesto reclamo, sino que además incluía una advertencia formal que cualquier intento de difamación, presión indebida o demanda infundada sería respondida con una contrademanda por acoso y uso malintencionado del sistema legal. Fue entonces cuando entendí que ya no estábamos en el terreno emocional ni familiar. Ella había querido llevar esto a lo legal, y ahí mi terreno era más sólido que el suyo, porque yo no actué con rabia ni por impulso. Actué con lógica, con hechos, con papel en mano. A los pocos días supe que el abogado que la estaba representando había dejado el caso. Según me dijeron, porque siempre hay alguien que se entera de todo, fue él quien le dijo en la cara que su demanda no tenía ni pies ni cabeza
que iba a perder el tiempo, que lo único que conseguiría era quedar peor. Y como ella no tenía cómo pagarle una representación completa, ni siquiera pudo insistir, quedó como lo que era, una mujer desesperada tratando de limpiar su imagen usando el sistema judicial como si fuera un pañuelo. Lo mejor de todo fue que el último mensaje que recibí de ella antes de bloquearla por completo en WhatsApp fue tan ridículo que todavía me lo sé de memoria. Eres un hijo de sin alma. Por tu culpa, mi hijo no tuvo el evento que merecía. Algún día te vas a arrepentir. Lo leí 3 veces y luego, sin responder, le tomé una captura y la guardé en una carpeta que tengo titulada Cosas que no sorprenden. Esa fue la última vez que intentó contactarme directamente. Desde entonces, lo único que ha hecho es hablar mal de mí con quien le quiera prestar el oído, aunque la mayoría ya ni le cree. Porque cuando uno construye toda su vida con base en apariencias, lo peor que puede pasar es que alguien te arranque la máscara en público. Y eso fue exactamente lo que hice, sin gritar, sin levantar la voz, sin escándalos. Solo mostré quién era quién, y el resto lo hizo solo. Porque en este país, donde todo se mueve con papel, firmas y pruebas, el drama no sirve de nada si no tienes cómo sostenerlo. Y mi hermana, por más escándalo que haga, ya no tiene ni moral ni contratos de su lado. Solo le queda la vergüenza, y esa, le guste o no, le va a durar mucho más que cualquier fiesta. Actualización final. Pasó casi un año desde aquella cadena de eventos, un año entero, en el que no escuché ni una sola palabra directa de mi hermana, ni de su pareja, ni de mi madre y mucho menos de mi padre, que después de aquella visita tensa y humillante en mi apartamento, prefirió recluirse en ese silencio denso que tanto les gusta usar cuando no quieren reconocer que se equivocaron. Fue como si de pronto yo hubiera dejado de existir para ellos. No hubo invitaciones, no hubo actualizaciones sobre el bebé, no hubo saludos en Navidad, ni mensajes hipócritas por Año Nuevo, nada. Solo un mutismo absoluto, como si el hecho de haberles puesto límites me convirtiera en un enemigo irreparable. Lo gracioso es que lejos de afectarme me sentí en paz. Ya no tenía que fingir ni desgastarme explicando cosas que deberían ser evidentes, ni andar arrastrando el peso de una familia que solo me buscaba cuando había que poner dinero o resolver los problemas que ellos mismos se habían creado. Por primera vez en mucho tiempo tuve espacio para mí, para trabajar sin interrupciones, para ahorrar, para estar en paz en mi propia casa, sin miedo a que una llamada de ellos viniera a alterar mi día. No supe absolutamente nada de ellos hasta hace un par de semanas, cuando me llegó un correo electrónico de mi hermana, desde una dirección que no tenía registrada. No tenía asunto, solo un cuerpo de texto que comenzaba con una frase que me descolocó por completo. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Fue la primera línea, en casi un año, que tenía una pizca de humildad. El resto del mensaje era largo, como una especie de carta escrita a la carrera, pero cargada de desesperación. Me contaba que las cosas no estaban bien, que su pareja seguía sin trabajo estable, que habían acumulado deudas desde aquel bautizo fallido porque habían intentado sostener una imagen que ya no podían pagar. Decía que habían tenido que mudarse a un apartamento más pequeño porque no podían seguir costeando el alquiler del que habían presumido como nuevo hogar familiar. Que el niño había estado enfermo recientemente, nada grave, pero que los gastos médicos les habían dado la estocada final. Y ahí, entre todo ese mar de confesiones tardías, llegaba el verdadero motivo del mensaje. Me pedía, con palabras cuidadosas, pero llenas de intención, que si podía considerar ayudar con el cumpleaños del niño, que no tenía que ser nada grande, que no quería imponerme nada, pero que sería muy bonito que él pudiera tener un día especial, y que si yo podía asistir, sería un gesto significativo. Lo leí 3 veces porque me costaba creer que después de todo lo que pasó,
Después de haberme humillado, usado y luego intentado demandar, ahora tuviera el descaro de pedirme que me hiciera presente justo en la fecha que ella había usado para borrarme del mapa un año antes. Me quedé pensando toda la tarde si debía contestar, ignorar o simplemente reenviar el mensaje al archivo de cosas que no valen la pena. Pero hubo una parte de mí que sintió que el niño, al menos él, no tenía la culpa de nada. Así que respiré hondo. Le escribí una respuesta breve, clara, sin adornos. Le dije que no prometía nada, que lo pensaría y que si decidía ir, sería solo por él, no por ella. No hubo respuesta inmediata. No hubo gracias ni confirmaciones, solo otro silencio, pero esta vez distinto. Uno que se sentía como resignación. El día del cumpleaños me presenté en el parque que había mencionado en el correo. No llevé regalos costosos, ni llegué disfrazado de héroe como esos padres que hacen sus caseros para compensar su ausencia emocional. Llevé una caja sencilla con un pastel que compré en una panadería de barrio, uno de esos de vainilla, con betún blanco y chispas de colores que saben a infancia, y un carrito de juguete que me costó menos de $1. Cuando llegué, el ambiente era modesto pero honesto. Un par de globos, unas mesas plegables, refrescos y papitas servidas en platos de cartón. Nada del glamour falso que mi hermana solía perseguir con desesperación. Solo un grupo pequeño de personas que, al menos por esa tarde, querían que el niño pasara un buen rato. Ella me vio llegar y no supo qué hacer. Me miró como si no creyera que de verdad estaba ahí. Caminó hacia mi despacio con el niño en brazos y dijo apenas un gracias por venir. Yo asentí con la cabeza, le di el regalo al pequeño y lo cargué un momento como queriendo aferrarme a esa inocencia que nada tenía que ver con los errores de sus padres. No hubo discursos, no hubo lágrimas, no hubo reconciliaciones de película. Comimos pastel, cantamos Happy Birthday, tomé un par de fotos con el niño y me fui antes de que empezaran las despedidas. No quise quedarme a fingir que todo estaba bien ni a escuchar excusas. Solo fui, estuve y me retiré. Pero antes de subirme al carro, ella se me acercó. No me pidió perdón. No se lanzó a mis brazos, ni intentó dramatizar nada. Solo dijo con una voz que sonaba más cansada que arrepentida, que entendía si yo no quería retomar el contacto, pero que agradecía lo que hice, que ahora sabía que me había equivocado al excluirme y que si pudiera volver atrás, lo haría todo distinto. No respondí con palabras, solo le puse una mano en el hombro, asentí de nuevo y me fui. Mientras conducía de regreso a casa, con las ventanillas abiertas y el atardecer pintando la ciudad de naranja, entendí algo que no había logrado articular hasta ese momento. Mi venganza no fue la cancelación del coro, ni el banquete, ni la humillación pública. Mi verdadera venganza fue demostrarles que ya no me necesitaban para fracasar, que sin mí, sin mi apoyo, sin mi esfuerzo silencioso, todo lo que construían se venía abajo. Que no hacía falta que yo gritara, ni peleara, ni me desgarrara el alma. Bastaba con que me hiciera a un lado, que cerrara el grifo, que me quitara del camino, y ellos solo se encargaron del resto, porque hay batallas que se ganan con fuego, sino con ausencia. Y esa, en una familia donde todos creían que yo siempre iba a estar, fue la herida más profunda de todas. Una que, a juzgar por sus ojos el día de esa fiesta, aún no termina de sanar.